Hemos venido aquí para estar presentes en la apertura de la fase diocesana del proceso de la canonización de la sierva de Dios, Madre Rosa Vujtěchová. El fin de este proceso es examinar si las virtudes de la sierva de Dios alcanzan el nivel heroico y si su fama de santidad es auténtica, y entonces si es oportuno pedir a la sede apostólica proclamarla beata y santa. Hace más de 150 años nació en un pueblo del sur de Bohemia la Madre Rosa Vojtěchová, fundadora de las Hermanas Consoladoras. Su nombre de pila era Bárbara. Nació como octava de los 10 hijos del guardabosque local. Un escritor llamó la tierra natal de la Madre Rosa una tierra meditativa. Pueblos, estanques y bosques invitaban a meditar, a reflexionar profundamente sobre las cosas. Las sendas y veredas que conectaban entre sí los pueblos estaban adornadas con crucifijos y petos de ánimas. La familia Vojtěch era gente trabajadora. El papá cultivaba una parte del campo y toda la familia le ayudaba. Su conciencia religiosa y su devoción probablemente estaba por encima del promedio. Sobre todo, la madre era experimentada en cuestiones sobre la fe. Mamá estaba a menudo enferma, pero oraba mucho. También nos lo enseñaba a nosotros y con frecuencia nos contaba sobre Dios y nos leía la Biblia. Con papá rezábamos a diario y por la noche cantábamos canciones sobre la pasión del Señor. La fe se manifestaba no solo en frecuentar la iglesia, sino también en la caridad y la compasión con los pobres, que no eran pocos. La iglesia en Rodovice, donde Bárbara fue bautizada, nada más al nacer, está consagrada a San Andrés. En el altar lateral hay un cuadro que representa a Jesús como un niño, que le enseña la cruz a San Andrés, que está también representado como un niño. La fantasía religiosa del pintor se realizó por completo en la vida de la pequeña Bárbara. Ya desde niña fijó su mirada en la cruz. Ella misma escribió: Cómo me dolía saber cuánto había sufrido el buen Señor Jesús. Me daba tanta pena. Lo tomaba y sentía de tal manera como si hubiera seguido sufriendo. Empecé a pensar en qué regalarle por ello. Con lo insensata que era, pensaba que lo que más le gustaba era la oración y la lucecita. Entonces oraba tanto más y le pedía a mi mamá aceite para la lamparilla junto al crucifijo de Jesús que estaba en el pueblo al lado del nuestro. El deseo de aliviarle la pasión a Cristo luego corría por toda su vida como un hilo rojo. Constantemente encontraba nuevas formas de realizarlo, pero siempre se trataba del mismo deseo que había nacido en el corazón de una niña pequeña que miraba el cuadro de Cristo que sufre. En los bosques cercanos ocurrió en las épocas de las guerras napoleónicas un acontecimiento trágico. Los soldados asesinaron allí brutalmente a 3 muchachas. El suceso lo recuerdan hasta el día de hoy 3 capillas entre los campos. Hasta los años 50 del siglo pasado tenía allí lugar cada año, en mayo, un culto en que el pueblo, con el cura a la cabeza, caminaban desde una capilla hasta la otra y pedían al cielo perdón por el terrible crimen. La pequeña Bárbara asistía también a aquellos cultos. Quedó para siempre dentro de su conciencia una convicción de que por los pecados y crímenes es necesario pedirle perdón a Dios y ofrecer una recompensa, reconciliación. Este sería otro elemento clave de su religiosidad, la fe en que, como una hija de Dios, podía y debía reducir con su amor
el abismo que había producido el pecado humano entre Dios y el hombre. Cuando uno lee sobre la infancia de la Madre Rosa en su biografía, se le ocurre, ¡qué niña más rara! Nada más que oración, miedo al pecado, alucinaciones de lo espiritual, un pudor extremo. Hoy en día, la maestra probablemente la mandaría a una psicóloga. De vez en cuando, el Señor manda al mundo a una persona que se siente más en casa en el cielo que aquí. Esta gente luego nos hace reflexionar quién en realidad es normal. Si uno que vive con su corazón en el cielo, porque de hecho salió al mundo solo por un momento, a los realistas que sin saber por qué están aquí, le dedican el tiempo a una acumulación de las cosas que de todas formas tendrán que soltar un día. Bárbara tenía bien claro a qué quería dedicar su vida. Empecé a pensar en cómo poder servirle a Dios lo mejor posible. Mamá decía que lo más grande en el mundo era ser cura. Yo me lo metí en la cabeza. Sería cura. Sin embargo, cuando me dijo que una niña no podía llegar a ser cura, me sentía fatal. Envidiaba a cualquier niño y me daba lástima de que no me hubieran vestido y llamado como a un niño desde pequeña. ¿Cuántos se reían de mí por ello? Preguntaba si no existía en el mundo un lugar donde una niña también pudiera estar cerca del Señor al máximo y servirle igual que un cura. Mamá me dijo que sí, que existía semejante lugar y que este lugar se llamaba convento. Sin embargo, me lo contaba de manera horrorosa y disuasoria. Sabía que a mí no me asustaría ni con el ayuno ni con el trabajo, sino que, como sabía que me gustaba dormir, me dijo que en el convento había que pasar la noche en vela y cuidar a los enfermos más graves, llevar cadáveres a cuestas y lavar ropa sucia. Sabía que yo era limpia y sensible. Intentaba desanimarme, pero era inútil. Nadie consiguió disuadirme del convento. En aquel periodo también tuvo su primera vivencia mística de una participación en el sufrimiento de Cristo. Le ocurrió un Jueves Santo. Un granero había organizado el Vía Crucis en la capilla. Fuimos allí con mi hermana mayor, María. Cuando estuvimos en la primera estación del Vía Crucis, el Señor Jesucristo fue condenado a muerte, sentí una compasión tan fuerte hacia el Señor Jesucristo que estaba completamente destrozada. Sentía con Él todo lo que Él había sentido y sufrido. Lágrimas cálidas caían sobre mis mejillas. No podía ni rezar ni cantar. En las siguientes estaciones se repetía lo mismo. Sentí todo con el Señor Jesucristo. Me daba mucha pena. Con mucha dificultad llegué a la última estación. Se me habían agotado todas las fuerzas. Íbamos a casa. Los niños saltaban y gritaban. La gente se contaba muchas cosas en el camino. Yo me apoyaba en María, que más bien me arrastraba en vez de llevarme. Nadie sabía qué me había pasado. En la casa se asustaron cuando me vieron con la luz encendida. Parecía un cadáver. Preguntaron qué me pasaba. Yo pensaba que así le pasaba a toda la gente, solo que yo era demasiado sensible y que no sabía dominarme. Por lo tanto, dije que no me pasaba nada. Papá estaba molesto diciendo que yo era niña y que mamá me permitía ir a todos los cultos. Dijo, seguro que se debe al Vía Crucis, pero cuando se muera ya le falta poco. Bárbara era una buena alumna, pero ni pensar que continuará con los estudios. Cuando tenía 14 años, sus padres decidieron enviarla a Viena, a la casa de un hermano mayor, para que aprendiera el alemán y perfeccionara sus capacidades de coser a máquina.
Para Bárbara era el primer encuentro con un entorno completamente ateo. Su hermano y su pareja vivían de manera totalmente profana. Se consideraban gente moderna que había superado todos los prejuicios. La cuñada deseaba contarle sobre sus aventuras con los hombres e iniciarla en uno de sus artes. A Bárbara le daba asco y sentía una gran confusión y terror. Dos mundos incompatibles chocaron contra sí. Ellos querían salvarla de la oscuridad y ella, y a ellos también. Como no consiguieron cambiar su postura, le colocaron con otra familia atea, donde sufrió aún más por sus principios. La experiencia que Bárbara se llevó de Viena fue la convicción de que el mundo y su rey intentarían robarle su fe y no dudarían en utilizar cualquier medio. Sin embargo, experimentó también que si era fiel a Dios, nadie podía vencerla. Cuando volvió de Viena, Bárbara fue enviada a Praga, al Instituto Mariano de Monjas, para que continuara con los estudios. Bárbara estaba convencida de que aquel sería el convento soñado y que nunca volvería. También sus padres intuían que sería así. La mamá la acompañó a un lugar de peregrinación y la consagró a la Virgen. Caminábamos las dos solas. Todo el camino nos llevábamos de la mano y conversábamos sobre el Señor. Sentía muy fuerte su tierno amor a mí. Nunca les confiaba muchas cosas a mis padres, pero en aquel momento le dije a mamá cuánto me latía el corazón por el Señor. Ella había sido la primera que había cultivado ese amor en mí. Cuánto la molestaba cuando era pequeñita pidiéndole que orara conmigo y que me hable sobre Dios. Cuando encontraba una piedrecita o flor, iba corriendo a ella. Mamá, ¿quién lo creó? ¿Y por qué? ¿Y las estrellas, el sol y el viento? Y mamá tenía que explicar, quisiera o no, todo el día. En aquellos momentos podía ver también los frutos de sus explicaciones, puesto que eran dulces y maduros. La Bárbara de 14 años viajó sola a Praga. En el Instituto Mariano las muchachas aprendían a coser y otras cosas necesarias para gestionar la casa. Sin embargo, no era el convento tal como Bárbara lo había soñado. Por lo tanto, en poco tiempo decidió huir de allí. Se ofreció para salir de allí por el agua con muchachas mayores. Aprovechó una falta de atención de sus amigas, se quedó atrás y se escapó a una iglesia de los jesuitas. Después de que asistiera a todas las misas, se fijó en ella una señora piadosa que cuando escuchó su historia la alojó en su casa. Vivía sola con su esposo. Su única hija había fallecido. A Bárbara la empezaron a querer inmediatamente. Después de haber hablado con sus padres, le ofrecieron vivir en su casa y enseñarle todo lo necesario. Les ayudaba y ellos le dejaban libertad en sus cultos. Encontraban en ella una respuesta desde el cielo a sus oraciones. Querían adoptarla y legarle todos sus bienes. Sin embargo, en Bárbara, la promesa de una vida asegurada no cambió su deseo de Dios. Después de medio año, tocó la puerta del convento de las Hermanas de la Caridad de San Carlos Borromeo pod Petrinem. Tenía 15 años. Junto al convento, las hermanas Borromeas tenían un hospital para los enfermos de tuberculosis. Allí no querían dejar a Bárbara. Por lo tanto, la mandaron a la casa filial, donde vivían hermanas mayores. Eran viejas, enfermas, charlaban todo el día. También oraban mucho, pero más en voz alta. Hasta me molestaba. La superiora me trataba como a una niña de 4 años. Me sentía decepcionada en mi convento. Quería volver al convento de Praga. Enfermos, muertos. Mediante ellos serviré a mi Jesús. Bárbara solucionó la situación otra vez a su manera. Simplemente se llevó sus cosas y se escapó para el convento principal. La Madre Superiora, viendo sus nobles intenciones, le perdonó la travesura y decidió mandarla a ayudar a las monjas en un sanatorio psiquiátrico.
El sanatorio servía para 300 mujeres con enfermedades psíquicas. Las cuidaban 50 enfermeras. En el sanatorio, Bárbara conoció la miseria humana más profunda. Las enfermas gritaban, regañaban, maldecían, oraban, querían escaparse, lloraban, cantaban. Cada una hacía una cosa diferente según el tipo de su trastorno. Había mujeres jóvenes, viejas y niños. Las enfermeras, guardas, eran mujeres groseras y brutales. Peleaban con las enfermas y les pegaban. A veces no había mucha diferencia entre ellas y las enfermas. Describe la situación la Madre Rosa. Las autoridades decidieron reemplazar las enfermeras laicas por las hermanas borromeas. Cuando Bárbara llegó, había allí ya 12 monjas. Bárbara se encargó del servicio inesperadamente bien. Todo el día estaba con ellas, incluso por la noche dormía y comía junto a ellas, para que no tuvieran miedo de que las envenenara. No les tenía miedo en absoluto. Me querían, pero un par de veces también me pegaron. No me importaba. Las hermanas lo pasaban peor que yo. A mí al menos no me podían arrancar nada de la cabeza, solo unos pelos. Las consolaba, jugaba con ellas, les cantaba cosas y a menudo tenía que fingir que era una loca para que pudiera llevarme bien con ellas o para que no me pegaran. Sentía una gran compasión con ellas y me decía, ¿qué será del ser humano cuando el Señor le quita el intelecto que le regaló? Aquel manicomio me benefició mucho, más que un año de ejercicios espirituales. Solo allí conocí claramente la vanidad del mundo y la estupidez del honor mundano. En Berkovice se unió a Bárbara su hermana María, que también deseaba ser monja. A Bárbara le faltaba una guía espiritual. Se volvió escrupulosa, remordimientos constantes le provocaban un gran sufrimiento espiritual. Pensaba que siempre tenía la culpa y no era capaz de reconocer lo que era bueno o malo, lo que era voluntario o no, si era un pecado venial o mortal. Mi fina conciencia se volvió inaguantable y pasó a una ansiedad ridícula. Mis pecados se iban multiplicando, como si necesitara confesarme cada hora. Y tenía que esperar un mes entero para poder ir a la iglesia de capuchinos. Era insoportable. Tenía miedo de hablar, pensar y oír, e incluso mirar. Pero de hecho llegaba a cada confesión con varias hojas llenas. Sentía vergüenza ante el cura cuando me arrodillaba en el confesionario, puesto que prometía que no pecaría más y mejor sufriría cualquier cosa antes que llegar otra vez con hojas así. Pero todo era inútil, siempre había más hojas. Me parecía que incluso el buen Señor me miraba de una manera rara, como si no hubiera sido su querida hija. Era como un pozo abandonado de pecados, rodeado por una nube negra, del cual nadie sabía, solo Dios. Y a él, aquel manantial tan lleno de barro e insectos, empezó a darle asco. Afortunadamente, se encontró con un cura sabio, un capuchino, que siempre la recibía con amabilidad y estaba dispuesto a escucharla sin problemas 1 hora entera. No le hacía mucho caso a sus pecados, dejó que se los leyera e intentaba encaminar su atención hacia una meditación sobre el amor de Dios. Todas las noticias sobre Bárbara que recibía la Madre Superiora en Praga eran buenas. Por lo tanto, decidió que le concedería una dispensa de edad y junto a su hermana se incorporaría al noviciado, a pesar de que tenían tan solo 16 años. Sin embargo, primero tendría que adquirir prácticas en el hospital. Allí, las hermanas borromeas cuidaban también a los enfermos de cólera. Al pabellón de cólera nadie podía entrar y aquellos que estaban allí no podían salir para que la enfermedad no se propagara. Yo me dirigí una noche a este pabellón
porque me había enterado de que la Madre Superiora y otra hermana se habían contagiado. Toqué la puerta, me abrieron y yo me colé. Salir no era posible. Cuidaba allí a todos los enfermos, eran 8. La Madre Superiora y la hermana fallecieron. Eran víctimas del amor, pero yo todavía no era digna de ello. No me contagié del cólera, aunque en aquel momento entonces actuaba de manera muy despreocupada. En el año 1893, Bárbara tomó los hábitos de las hermanas Borromeas y recibió el nombre María Rosa. Cómo anhelaba aquel momento. Esperaba que luego todo cambiara y que por fin empezara una real vida monástica y sobre todo que tuviera una guía espiritual. Sin embargo, se encontró con una y otra decepción. El noviciado se desarrollaba en Austria y ella no hablaba mucho el alemán. Deseaba crecer en la oración interior y las virtudes. Cómo me hubiera gustado cambiar mi convento por otro, donde se practicara la oración interior y hubiera más disciplina y silencio y una vida más austera, y donde estuviera bajo una dirección. Sin embargo, la joven novicia no quería quejarse para que no la mandaran a casa. Lo que más le atemorizaba era poder perder su vocación. En el noviciado, la hermana Rosa tenía a su cargo el cuidado de enfermos en sus casas. Ayudaba a las hermanas en la guardería, en la cocina y cosía. El Señor permitió que fuera tan torpe en el trabajo que se sentía totalmente inútil y molesta para todos. En su interior reinaba la oscuridad, pero pronto debería llegar un cambio. A la hermana Rosa la dejaron a cargo de un niño abandonado de 2 años. Él se encariñó mucho con ella y la seguía donde quiera. De él, de repente, la novicia empezó a aprender la sencillez infantil y la confianza en Dios. Después de una larga noche estaba saliendo el sol. Era como si el Señor Jesucristo mismo me hubiera estado enseñando a aquel niño y me hubiera dicho: si no eres como este niño, simple, amable, sencillo, humilde, no entrarás en la vida. No dijo: serás pequeña en el cielo o estarás atrás, sino que dijo: no entrarás en el cielo. Deseaba ser como un niño. Deseaba que aquella forma sencilla de mi carácter nunca fuera sustituida por la sabiduría del mundo. En el noviciado, la hermana Rosa contrajo una grave conjuntivitis, que debido a un tratamiento poco profesional le causó la ceguera total. Llegaron 4 meses de impotencia y oscuridad. Me sentía como si alguien hubiera tomado una corona de espinas y me la hubiera puesto en la cabeza, hasta el cerebro. El dolor era enorme. La cabeza me daba vueltas. No podía soportarlo. Pero comparé mi dolor con el dolor de Jesús coronado de espinas y sabía que el suyo era más fuerte. Me uní con él y le ofrecí cada gota de su sangre y mis lágrimas por los pecados del mundo. En aquellos momentos era mi meditación, mi oración interior, y mi dolor se convertía misteriosamente en una alegría y dulzura. Cuando los médicos ya no sabían qué hacer con ella, el confesor le recomendó una novena a la Virgen de Lourdes. Durante la novena, el estado de la hermana Rosa de repente empezó a mejorar hasta que se curó completamente. Su confianza en la ayuda de la Virgen María creció aún más desde aquel momento. En el año 1899 profesó votos simples que renovaba cada año, dado que fue incluida en las hermanas auxiliares que no profesaban votos solemnes. Ya en el noviciado, los superiores le ofrecían que se convirtiera en una de las hermanas de coro, pero ella no quería. No sabía qué camino le había preparado Dios, pero sentía que no había llegado todavía el destino de su vocación. Deseaba una vida más austera y penitencial,
Una vez el confesor quiso llevar a las novicias a visitar un convento carmelita cercano. La hermana Rosa mostró tanto entusiasmo que el pobre cura tuvo miedo que ella se quedara allí y cambió el destino de la salida. Les confió su inquietud a las superiores y al confesor. Respondían siempre igual: es una tentación, es el diablo quien quiere robarte la vocación. Intentaba disipar aquellos pensamientos con oración y actividad. Sin embargo, la voz de Dios era cada vez más fuerte y exigente, y así también el deseo de una vida diferente, desconocida, se hacía insoportable. Quería confiarlo al obispo, sin embargo no era tan fácil realizarlo. Cuando estuvo en la filial de Dadice casi lo consigue. El obispo de Brno-Wien llegó allí para impartir el sacramento de la confirmación. La superiora le permitió a la hermana Rosa un encuentro con el obispo, pero cuando se encaminó hacia él, el coche del obispo ya estaba en marcha hacia la estación. En el año 1911, la hermana Rosa fue trasladada a una casa filial de Brno. Le encargaron cuidar allí a los bienhechores ricos. Allí conoció al padre Bernard Sustek, una fuerte intuición de que precisamente aquel cura le ayudaría a realizar su sueño de una nueva congregación. Le hizo confiarle su deseo. Pero el padre Bernardo ni siquiera quería escucharla y le recomendó que se concentrara en sus cosas. La hermana Rosa seguía visitando a sus clientes y al mismo tiempo veía que había tantos pobres que habrían necesitado sus servicios mucho más. La revolución industrial, además del desarrollo, conllevó también nuevas formas de miseria. Las familias enteras llegaban del campo a la ciudad para buscarse la nueva vida. No había quien cuidara de sus enfermos. Estos se quedaban abandonados en sus miserables lugares o apartamentos. Unas señoras devotas de Brno que organizaban colectas para pobres se fijaron en aquella situación. Encontraron a unos enfermos que estaban sin ninguna ayuda y muy descuidados. Fundaron la Asociación para Asistencia Gratuita a los Enfermos Pobres. El patrocinador de la asociación era el obispo Wien. La asociación organizaba actos benéficos y colectas, pero sin embargo no había quien cuidara a los enfermos. Las señoras visitaron muchos conventos de Brno intentando encontrar a una monja para aquel trabajo, pero fue totalmente en vano. Había pocas religiosas, por lo tanto, una de las damas se dirigió a la superiora de las Borromeas para que enviara allí a la hermana Rosa, porque la conocía muy bien como buena, excelente enfermera y con experiencia. Y por supuesto, su petición fue atendida. La hermana Rosa ni siquiera intuía que en aquel momento estaban decidiendo sobre ella en los altos cargos. En aquel instante su ocupación no habría podido ser más común. Estaba separando fruta podrida en el sótano. Cuando separaba las manzanas podridas de las sanas, me vino a la mente la imagen de las almas inmortales medio podridas por el pecado. Todos mis deseos se unieron en una sola idea. Ojalá pueda, en vez de la fruta, cribar los corazones humanos. Ojalá pueda ir salvando las almas inmortales para Cristo. De repente oí una clara voz interior que me decía: ten fe, lo vas a hacer. La promesa empezó a cumplirse ya al día siguiente. La Madre Superiora le encargó cuidar a los enfermos pobres en la asociación para una asistencia gratuita. Empecé mis nuevas actividades en un suburbio de Brno. El primer día encontré a 3 enfermos. El segundo día pedí vendas en el monasterio y algo de comer y fui a visitarlos esperando que los satisficiera a todos. Sin embargo, ya no eran 3, eran muchos más. La noticia de que la hermana estaba allí y cuidaba a los enfermos se había difundido de la noche a la mañana. La gente me paraba en la calle y me llevaba a los enfermos. No sabía qué hacer primero.
La miseria física era enorme, pero mucho más lo era la miseria espiritual. Deseaba que el día tuviera 48 horas. A la casa llegaba agotada pero feliz. Encontré muchos matrimonios que no estaban casados por la iglesia. A aquellos los llevaba al párroco franciscano que casaba a las parejas gratuitamente. Aquella gente se alegraba mucho de ello, puesto que no tenían ropa ni dinero para una boda apropiada. En las familias encontré también a muchos niños enfermos o paralíticos. Les daba clases de religión en casa y los preparaba para la comunión. Si no podía visitarlos a todos, debido a la falta de tiempo, me los llevaban los padres a uno de los apartamentos o al convento. Había cada vez más enfermos y la hermana Rosa a veces no sabía dónde andar o correr de un lado al otro para atender a la mayoría de los enfermos o dedicarse a aquellos que necesitaban una ayuda espiritual. Los priores le mandaron a la hermana Ana para que le ayudara. Había mucho trabajo y la asociación aceptó a 4 enfermeras civiles, pero 3 de ellas se fueron pronto. El trabajo les parecía demasiado duro. Eso la convenció aún más a la hermana Rosa de la nueva necesidad de con una congregación de monjas que cuidaran exclusivamente a los pobres. Ya le imaginaba. Se trataría de una congregación austera como las órdenes contemplativas, que sin embargo tendría también un carácter apostólico mediante el cuidado de los enfermos pobres. Las hermanas lo ganaban para Dios. Escribí mi idea en una hoja. Lo entregué al padre Bernardo para que la entregara al señor obispo. Lo hizo aquel mismo día. El obispo le pidió al padre Bernardo que le leyera la carta, pero después de escuchar tan solo unos párrafos, el padre obispo lo interrumpió conmovido. Desde hace tanto tiempo tengo la misma idea. Para probarlo, trajo unos antiguos apuntes de los ejercicios espirituales que en su esencia correspondían con el contenido de la carta de la hermana Rosa. La afinidad consistía no solo en la intención de cuidar a los pobres, sino también en la idea de un acto de penitencia para los pecadores y consolar al Salvador sufriente. El obispo estaba profundamente emocionado. Inmediatamente se dirigió al convento de las hermanas Borromeas donde vivía la hermana Rosa. Podemos decir que en aquel encuentro suyo pusieron los fundamentos de la congregación de las Hermanas Consoladoras del Divino Corazón de Jesús. El obispo Wynne empezó a realizar inmediatamente pasos administrativos para la nueva congregación religiosa. La hermana Rosa estaba muy feliz, pero enseguida comenzó a tener sus dudas. ¿Es realmente la voluntad de Dios? ¿No son solamente mis planes? Necesitaba estar bien segura. El obispo Wynne se preparaba en aquel momento para un viaje a Roma. La hermana Rosa se obstinó en dirigirse con sus dudas directamente al Santo Padre Pío X. Le entregó al obispo una carta en que preguntaba, ¿la congregación debería ser fundada o no? Cuando el señor obispo asistía a la audiencia papal, el papa sabía sin leer la carta de qué se trataba. Expresó su consentimiento con la obra iniciada y le envió a la hermana Rosa, como símbolo de su bendición, un pequeño crucifijo. Estaba decidido. La hermana Rosa admitió a las primeras 4 candidatas. 2 de ellas la había encontrado el padre obispo y 2 encontró ella. Trabajaban en el hospital de Santa Ana, donde recibían comida por el trabajo. Eran buenas muchachas, humildes y dóciles. Un conde, que deseaba que también los pobres de sus tierras señoriales fueran atendidos, le ofreció a la pequeña congregación una casa. La primera misa fue celebrada allí por el padre Bernardo en la fiesta de Santa Filomena el 11 de agosto de 1914. Sin embargo, no pudieron disfrutar mucho tiempo de su propia casa. Era la época justo después del estallido de la Primera Guerra Mundial. De los campos de batalla eran transportados cientos de soldados heridos. Las hermanas Rosa y Ana, junto con las candidatas, atendían a los heridos de los hospitales de campaña. Uno de ellos fue instalado también en su casa. Parecía imposible continuar en el proceso de fundación de la congregación. Nuevamente le faltaba la casa y parecía que todo se echaría a perder.
Algunos decían: ¿para qué una nueva congregación? ¿No hay suficientes? No tienen nada, ni dinero, ni casa. La hermana Rosa tenía que aguantar muchas palabras amargas, pero no se rendía y se puso a escribir las constituciones. Cuando lo vio el obispo Wynne, dijo: desde luego no se esperará a que termine la guerra. ¿Quién sabe cuándo terminará? Pidió en Roma el permiso para fundar en su diócesis una congregación del derecho diocesano. Compró un apartamento y en octubre de 1915 consagró allí la capilla. El Papa Benedicto XV otorgó el consentimiento a la nueva congregación el 5 de diciembre de 1915. Lo anunciaron poco antes de la Navidad. Fue el mejor regalo navideño. Todos se alegraban y el señor obispo y el padre Bernardo celebraban la Navidad con la congregación recién nacida. No faltaba ni el árbol de Navidad. Lo compraron en el mercado por 30 centavos. Pero ¿qué convento habría sido en un apartamento que en realidad era una casa privada? La hermana Rosa invitó a las candidatas a que recen a San José por una casa como es debido. Empezaron a orar fervorosamente. Antes que llegaran los mediados de marzo, encontraron una mansión en venta. El padre obispo enseguida la compró. Tenía un tejado plano y por lo tanto se parecía a la casa de Nazaret. Quizás por ello le gustara a San José. Era la primera casa madre de la congregación. En la capilla había un cuadro del Salvador sufriente en el Monte de los Olivos. El padre obispo dijo que las hermanas consoladoras serían ese ángel que consolara al Salvador sufriente. Lo que deseaba la hermana Rosa desde hace muchos años se cumplió, después de tanto sufrimiento exterior e interior. El 14 de mayo del año siguiente, la hermana Rosa tomó el hábito de la nueva congregación y profesó. Al mismo tiempo la nombraron superiora general. En aquel momento vi claramente que en mi vocación llegué a destino. Dentro de 2 semanas tuvo lugar la toma de hábito de las 3 primeras candidatas y otras más se preparaban para la entrada. Después entró también Ángela, la hermana natal de la Madre Rosa. A finales del año 1916 había ya 10 miembros en la congregación. A la congregación decidió entrar también la joven condesa Francisca Coudenhove-Horrich de Kunstadt. Era una mujer profundamente creyente que deseaba dedicar su vida al servicio a Dios y a los pobres. Su madre Tecla no estaba para nada de acuerdo con su decisión. Cuando no logró nada, ni siquiera convencer a su hija, intentó disolver la congregación naciente. Si no hubiera sido por la guerra, cuando cada uno tenía suficientes preocupaciones, quizás lo hubiera conseguido mediante sus contactos. Pero, por esto, hizo sufrir mucho a la Madre Rosa, pero la joven condesa de todas formas tocó la puerta del convento de las Hermanas Consoladoras. Cuando cumplió la mayoría de edad, recibió el nombre de hermana Inés. El obispo Wynne a menudo visitaba a sus hermanitas, se preocupaba por ellas, les quería inculcar el amor al Salvador sufriente y la disposición a hacer y sufrir todo por la salvación de las almas. Sin embargo, no pudo ver crecer su obra. Unos meses después de la fundación de la congregación, fue nombrado arzobispo de Praga. Obedeció, a pesar de intuir que el servicio en Praga sería difícil. En su nuevo lugar de actividad, el arzobispo Wynne se encontró con rechazo y aversión. Con su posición negativa hacia el modernismo, a menudo se enfrentaba con oponentes incluso entre el clero católico. Era la Madre Rosa quien más sentía la ausencia del obispo, quien era para ella un verdadero padre. Sin embargo, hacía mucho que había aprendido a no confiar en el ser humano, y el Señor nunca la decepcionó, lo que suponían algunos que sin la presencia del obispo la congregación desaparecería. Y esto no se cumplió. Al finalizar la Primera Guerra Mundial era difícil ganarse la vida.
En el convento de la calle Šežíkova en Brno fue establecido un estricto silencio y pobreza. El tiempo estaba dividido estrictamente entre la oración y el trabajo. A pesar de lo dura que era la vida en la nueva congregación, cada año entraban allí muchas candidatas. En esa época empezó a diseminarse la llamada gripe española. La enfermedad comenzaba con fiebre alta y si se le sumaba una pulmonía, el paciente moría. En aquellos tiempos se mostró plenamente lo útil que era la nueva congregación. Las hermanas pasaban días y noches velando por los enfermos. Sin cesar, iba allí un cura con el Santísimo Sacramento y visitaba a los enfermos, a los cuales preparaban para recibir los sacramentos. Se contagiaron también unas hermanas, pero ninguna murió. El nacimiento de la República Checoslovaca conllevó fuertes impactos en la relación hacia la Iglesia Católica, que estaba unida a la monarquía. De la Iglesia Católica salieron más de 1 millón de creyentes y cientos de curas. Una parte de ellos se quedó sin religión. Algunos se incorporaron a la nueva Iglesia Nacional. La situación les dolía mucho a los fieles católicos. Consideraban a los miembros de las iglesias reformadas como herejes que se escaparon del seno de la Iglesia verdadera y así se cerraron la puerta de la vida eterna. Un ateo que vive según su conciencia puede ser salvado, pero un apóstata no. Ver a tantas almas inmortales que se dirigían a la perdición causaba un fervor apostólico aún más fuerte en las hermanas. En los siguientes años, cuando el entusiasmo por la reforma disminuyó, ayudaron a volver a la Iglesia Católica a cientos de los católicos renegados. Atender a los enfermos es solamente un medio para llegar a las familias y hacer la obra apostólica. Nuestra labor es misionera. Decía la Madre Rosa a las hermanas: El arma más poderosa en la lucha por la salvación de las almas es la oración y el sacrificio. Una hermana que vive en unión con Dios hará para las almas en una hora más que otra durante muchos años. La Madre Rosa no se olvidaba ni de la formación profesional de sus hermanas. Las mandó para frecuentar un curso sanitario. Durante 9 meses, 3 días a la semana, un médico daba a las hermanas cursos sobre la ayuda práctica a los enfermos, sobre todo en familias pobres, donde la enfermera tiene que saber buscar solución sin la ayuda de un médico. A pesar de que las hermanas consoladoras vivían austeramente, las candidatas no paraban de venir. La primera casa ya no les era suficiente ni siquiera después de la reconstrucción. La Madre Rosa en el año 1924 empezó a construir un gran convento nuevo en una ciudad cercana llamada Reichsrath. Todo lo que podían, las hermanas lo hacían por sí solas. Excavaban fundamentos y sótanos, construían la cerca y mucho más. La Madre Rosa dirigía las obras y cocinaba. Sobre todo le importaba que las hermanas no descuidaran la vida espiritual y lo hicieran todo con una intención apropiada, por la gloria de Dios. La Madre Rosa se puso a realizar esta obra con una fuerte confianza en la providencia de Dios. Más tarde contaba: Jesús dijo: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Durante la construcción del convento de Reichsrath, un monte de obstáculos estaba ante nosotras. No teníamos ni una decena del dinero necesario. Muchas veces tan solo podíamos pagar el último salario a los obreros. Y mirad, gracias a la fe ha sido posible. El monte de repente se ha desplazado hasta que hay aquí un gran convento, con una iglesia costosa, sin subvenciones,
préstamos ni deudas. La iglesia y el convento fueron consagrados en el año 1929. Junto con la construcción, la Madre Rosa empezó a fundar las casas filiales. La primera fue fundada en Praga. En los años siguientes fundó 11 más en diferentes ciudades de Bohemia y Moravia. En las filiales había comunidades pequeñas, entre 4 y 6 hermanas, que buscaban a los enfermos pobres en amplios alrededores. Después las peticiones solían llegar por sí solas. Lo que nadie quiere hacer es algo que el trabajo para las consoladoras, decía la gente. Para que pudieran atender solo a los pobres y gratuitamente, era necesario subvencionarlas desde Reichsrat. La Madre Rosa mandó plantar en Reichsrat 600 árboles frutales. Tenían un gran jardín, criaban unas vacas, unos cerdos y aves de corral. La hermana Rosa enviaba luego los comestibles a las hermanas en las filiales. También las asociaciones caritativas locales ayudaban a subvencionar a las hermanas. La época antes de la Segunda Guerra Mundial fue para la congregación un período de un desarrollo prometedor. Las hermanas eran ya casi 100. La Madre Rosa, para buscar candidatas, dejó imprimir prospectos y organizaba ejercicios espirituales para muchachas y mujeres, hasta 10 veces al año. A pesar de que padecía diferentes enfermedades, estaba muy activa, tenía un carácter fuerte y era una optimista invencible. Pero no era fácil trabajar con ella. La hermana Inés escribió: sustenta con fervor una opinión y de repente la cambia. Por ejemplo, divide los cuartos en la casa y dentro de un rato lo quiere diferente. Pero en lo que se refiere a la dirección de las hermanas, allí seguía un plan claro. En ello veo el origen divino de nuestra congregación. El hecho de que ella consiguió llevar a cabo y defender contra todos los ataques la obra de la fundación de la nueva congregación. Lo hacía Dios mediante ella, no ella misma. La Madre Rosa velaba por el bien de las hermanas, que sin embargo miraba desde otro punto de vista de la eternidad. Por lo tanto, no dudaba en reprender, dar oportunidades para el sacrificio y humillación. No soportaba la mediocridad. Es imposible describir cuánto trabajo realizaba para cada una de ellas. Tenía una conciencia sensible y se preocupaba por si eventualmente alguna de las hermanas no hubiera perdido la vocación por su culpa. Cuando le importaba tanto una congregación realmente sagrada para el consuelo del corazón divino y nos veía a nosotras tan imperfectas, no mortificadas, quejándose por la comida, etc., debía de ser aplastante para ella. Le dolía ver que entre nosotras existiera un malentendido y desamor. En el año 1930 la Madre Rosa fue a Roma con la hermana Ángela. Tuvieron un encuentro con el arzobispo Wynne. Se alegraba mucho escuchar cómo crecía la congregación. Después fueron recibidas en audiencias privadas por el Papa Pío XI. Después de que regresara, la Madre Rosa escribió a las hermanas: A todas les traigo una bendición del Santo Padre, que se puso muy contento al ver hermanas consoladoras. Aquel papa comprendía muy bien la espiritualidad de la congregación. En su encíclica Miserentissimus Redemptor, invitó a todo el mundo cristiano a la preparación de las ofensas con la que la humanidad llevaba crucificando a su Salvador. En el año 1937 el cielo empezó a nublarse sobre el pueblo checo y sobre la congregación. A Reichsrat llegaron oficiales militares para ver si el convento era apropiado para fines militares. Durante todo el período de la guerra temíamos de que nos quitaran el convento, porque se apoderaban de todos los edificios grandes para fines militares. A cada momento llegaba una comisión militar o civil. La Madre Rosa era amable y hablaba con todos cordialmente,
así que miraban solamente donde los llevaba y no revisaban todo. Siempre se llegó a la conclusión de que el edificio no era apropiado porque había un alcantarillado insuficiente y había poca agua. Estas imperfecciones nos salvaron. Lo que más temía la Madre Rosa era que pudiera establecerse en el convento la Gestapo y torturar allí a la gente. Sin embargo, no se oponía a colocar en el convento a los heridos o enfermos. Esto al final se cumplió. En diciembre de 1942, los hermanos de la Orden Hospitalaria en Brno tuvieron que desocupar el edificio para el ejército y sus 120 pacientes los trasladaron a Rajhrad. La Madre Rosa se ocupó de ellos con un amor materno y los cuidó hasta el fin de la guerra. Las hermanas consoladoras continuaron en su servicio durante todo el periodo de la guerra. La Madre Rosa incluso fundó 2 nuevas filiales. En febrero de 1943, las autoridades alemanas ordenaron a la congregación asumir la atención en un nuevo hospital. La Madre Rosa se oponía, pero no pudo hacer nada. Mandó entonces allí a 15 hermanas, pero bajo la condición de que sería una solución provisional. Sin embargo, después intentó en vano conseguir que volvieran. Al contrario, tuvo que mandar allí más hermanas, debido a lo cual se veía afectada en la actividad de las familias. Ordenaron entregar los comestibles al ejército. También las hermanas tenían que entregar una gran parte de la cosecha. En aquel tiempo, alguien acusó a la Madre Rosa ante la Gestapo de esconder los comestibles para que no tuviera que entregarlos. La Madre Rosa, de hecho, escondió en el sótano algunos productos que habían cultivado para que no faltara a las hermanas y a los pacientes, por supuesto. La interrogaron por eso duramente y la amenazaron de muerte. Afortunadamente, se conformaron con quitarles todas las provisiones. Estaba claro de que el delator debía de conocer bien el convento. Probablemente era una de las hermanas. La Madre Rosa más tarde confesó que sabía cuál de ellas lo había hecho, pero no reveló el nombre a nadie. En el año 1944, la Madre Rosa visitó a Anita Tomanova, la mística estigmatizada. Anita era una muchacha sencilla, postrada en la cama desde su infancia. Aceptaba su enfermedad como un sacrificio por almas, sobre todo por los sacerdotes. Tenía el don de conocer el estado del alma de la otra persona. Cuando la Madre Rosa volvió, les contó a las hermanas. Anita me dijo que tenía que mejorar en el amor al prójimo. Las hermanas estaban sorprendidas por su humildad y sinceridad. Al final de su vida era maravillosa, como una de nosotras, amable hasta el extremo, a pesar de nuestra torpeza. Anotó una de ellas. A pesar de que la Madre Rosa era responsable por las hermanas, no se olvidaba de ser fiel a su vocación más profunda, ser ofrenda de reparación. Y el cielo le respondía con numerosas oportunidades llevar la cruz junto con Cristo. Durante muchos años sufrió una inflamación incurable en la vesícula biliar. En mayo de 1944 la operaron de inflamación del oído medio. La operaron sin anestesia. Había un absceso que alcanzaba hasta el cerebro. La Madre Rosa le daba ánimo al cirujano. No lloraba pese a los dolores enormes. Durante su ausencia se instalaron en una parte del convento los soldados alemanes. Después de su salida, se alojaron en el convento 400 soldados de trinchera. En su mayoría eran muchachos checos jóvenes. La Madre Rosa se encargó de ellos con un amor materno. Los cuidó sobre todo en los primeros días, cuando no tenían ni carbón, ni madera, ni cocina. Eligió a una de las hermanas para que atendiera a sus enfermos. Cuando uno de los muchachos expresó su deseo de recibir sacramentos,
fue al comandante y le hizo muchas preguntas durante un largo tiempo, hasta que el párroco arregló lo necesario a escondidas. Después se fueron también los soldados de trinchera. El frente se acercaba. Los americanos bombardeaban ya desde hacía tiempo las aldeas de Moravia. Se esperaba un ataque a Reichsrad, porque allí había una gran armería. Las alarmas sonaban cada rato, en cada momento. El estruendo de ataques aéreos se escuchaba de lejos. La Madre Rosa repartió entre las hermanas las estampitas del Inmaculado Corazón de María y les aconsejó llevarlas siempre consigo. Todas las dificultades y sufrimientos causados por las enfermedades o por la gente los aceptaba con la intención de participar en la obra redentora de Jesús. El 15 de abril de 1945 organizó una procesión con la estatua de la Virgen alrededor del convento, pero tuvieron que volver muy pronto. Había peligro de bombardeo. Los aviones pasaban extremadamente bajo, no se escuchaba absolutamente nada. La devoción la terminaron en el convento. La Madre Rosa, además de confiar en Dios, hizo todo lo que pudo para prepararse por lo que venía. En los sótanos preparó un albergue temporal para la comunidad y para los enfermos. Los oficiales alemanes entraron violentamente en el convento e izaron la bandera alemana en la torre de la iglesia. Los soldados del Ejército Rojo empezaron a disparar sobre el convento pensando que los alemanes tenían allí su base militar. Las hermanas, con la ayuda de pacientes en mejor estado, bajaron a los enfermos a los sótanos. Después empezó un fuego casi interminable. La siguiente mañana, las hermanas junto con el cura fueron a la iglesia. Durante la misa, una granada entró volando en la iglesia. Hubo un enorme estruendo, humo y polvo. El techo estaba cayendo y no se veía absolutamente nada. A nadie le pasó nada. Solo una metralla le rompió el velo a la Madre Rosa. ¿Era un presagio de que ella pagaría por todos? El bombardeo duró 9 días con sus noches. La Madre Rosa estaba en el sótano ante un tabernáculo provisorio y rezaba. Estaba muy preocupada por las hermanas y sobre todo por aquellas en las casas filiales. Sabía que a los soldados nada los detendría. En aquella terrible angustia le ofreció a Dios su vida por su salvación. Los siguientes acontecimientos debieron demostrar que el Señor había aceptado su sacrificio. Después de algunos días del bombardeo, se incendió los edificios industriales alrededor y la torre de la iglesia. Se quemó el techo, los bancos y el suelo. Solo el presbiterio se mantuvo intacto y la estatua de mármol blanco del Divino Corazón de Jesús resaltaba con majestuosidad. Las hermanas salieron a extinguir el fuego para que el incendio no se propagara por todo el edificio. Los soldados le disparaban a los cubos de agua, las vigas chamuscadas se estaban cayendo con todo el peligro que eso significaba. Al final consiguieron extinguir el incendio. Cuando se calmó el horror, la Madre Rosa salió del refugio para ver el convento. La obra de tanto esfuerzo y sacrificio estaba destruida. Ella misma se sentía estar al límite de sus fuerzas, pero su confianza en la bondad de Dios se mantenía firme. Nada ocurre sin que lo permita Dios y todo lo que hace Dios es bueno. Perdimos nuestra querida casa, pero esto no es ninguna desgracia. Una desgracia es solamente el pecado. No le cuenten a nadie lo que sufrieron durante la guerra. Con eso no consiguen nada, solo perderán méritos para el cielo. El sufrimiento tiene aquí en la tierra un gran valor. Si lo entendiéramos, competiríamos por él. A finales de abril, la Madre Rosa todavía dirigía con mucha energía las obras. Había muchas habitaciones y no quedó ninguna intacta. Decidió que la planta superior, la más dañada, no la arreglaría, sino que el edificio entero lo reducirían. Además de ello, los liberadores la sometieron a un duro interrogatorio porque la culparon de haber dejado el convento a disposición de los alemanes.
Todas las hermanas pasaron sanas y salvas la guerra, a pesar de que tanto en Rajhrad como en otras casas la vida de muchas estaba en peligro mortal. Sí, parece que Dios aceptó la ofrenda de la Madre Rosa. No podía comer nada, tenía fuertes dolores, no podía caminar. Los médicos no podían descubrir qué le pasaba. Uno recomendaba lo que el otro prohibía y de todas formas ella se sentía cada vez peor. En junio la trasladaron al hospital. Todas fuimos a despedirnos y pedir su bendición. Sollozando, con una voz débil nos exhortaba que nos ayudáramos mutuamente y nos respetáramos. No tienen todas los mismos corazones, pero están consagradas a un solo corazón, y por este corazón quiéranse unas a otras. Lo que más nos dolió fue cuando dijo: si hice daño a alguna de ustedes, perdónenme. El tratamiento en el hospital no tuvo efecto. Después de 3 semanas, la Madre Rosa convenció a los médicos que le dieran de alta. Las hermanas compraron 20 litros de gasolina de los rusos por una botella de aguardiente. De otra manera, la ambulancia no la hubiera transportado. La Madre Rosa regresó del hospital con una inflamación en la pierna después de una inyección fracasada. Las hermanas la cuidaban en la casa. Era extraordinariamente paciente, no quería tomar medicamentos contra el dolor y si necesitaba algo lo pedía y daba gracias por todo. Incluso en la enfermedad, la Madre Rosa se interesaba mucho por las hermanas. Estaba preocupada por las que trabajaban en el hospital. La gerencia no quería dejarlas ir y lo aún peor era que algunas se habían acostumbrado tanto allí que no querían volver. A la enferma Madre Rosa estos hechos la perturbaron y afligieron mucho. Gracias a las hierbas su salud mejoró un poco. Cada día las hermanas la llevaban al jardín y confiaban en su recuperación. Sin embargo, parecía que ella ya sabía, predecía lo que iba a suceder. En las vísperas de su santo reunió a las hermanas y mandó repartirle unos regalos, medias, dulces, zapatos. Las quiero a todas más que su propia madre. Daría mi vida por cada una de ustedes. Dijo. Después las amonestaba con el cariño materno y volvió a decir que moriría pronto. Después su vida se fue apagando, poco a poco. Jesús fue su última palabra cuando el cura le trajo la Eucaristía. Siguió una larga agonía. Las hermanas se turnaban junto a su lecho. El 5 de septiembre, cuando el cura empezó a celebrar la misa por los moribundos, algunas hermanas se quedaron con ella. Siempre deseaba que cuando se estuviera muriendo las hermanas cantaran un Te Deum. Aquellas que estaban con ella de hecho rezaban un Te Deum y no podían cantar. Como lo hubiera esperado, falleció silenciosamente. En el año 1945, cuando la Madre Rosa falleció, la Congregación de las Hermanas Consoladoras del Divino Corazón de Jesús constaba de 140 hermanas que se dedicaban a la asistencia domiciliaria, tal como hoy en día el Papa Francisco invita a la Iglesia a ir a las periferias. Así, la Madre Rosa mandaba a sus hermanas para que buscaran a los pobres en los suburbios de las ciudades. Deseaba que las hermanas, junto con el mensaje del Evangelio, llegaran a las personas que nunca habrían visitado una institución eclesiástica. La forma de la actividad externa que la Madre Rosa le había entregado a la congregación fue completamente reprimida por el régimen comunista. Sin embargo, la actualidad nuevamente le da la razón. La atención integral en el ambiente de la casa se considera la forma más humana y efectiva del cuidado de los enfermos. La Madre Rosa sabía que los sufrimientos humanos llevados con amor en la unión con la cruz de Cristo tienen un poder grande en la lucha por la salvación de las almas. Pero para que uno sea capaz de sacrificarse a sí mismo por el otro, debe primero él mismo experimentar el amor de Dios y dejarse transformar por él. La Madre Rosa nos enseña en sus escritos cómo,
paso a paso, llegar a la unión íntima con Dios que nos ayuda a superar el egoísmo. Ella enseñaba no solo con palabras. Su vida y su muerte fueron todo un don generoso a Dios y al prójimo. Las hermanas sobrevivieron la guerra sin daño alguno y ella muere pocos meses después. ¿Era la respuesta a la oferta que hizo a Dios? Eso solamente Dios lo sabe. Lo seguro es que ella nos dejó un ejemplo del amor que no duda en dar la vida. En el mismo día, muchos años después, muere Madre Teresa, como si Dios quisiera unir en la muerte a estas dos mujeres que fueron tan parecidas en su propia vida. Los hijos espirituales de la Madre Rosa sienten su mirada materna hasta el día de hoy. Creen que puede ella interceder por nosotros ante Dios. En noviembre del 2019 se inició en la diócesis de Brno el proceso de su beatificación que examinará si se puede considerar un modelo y una intercesora para el pueblo de Dios. La fiesta de hoy es fruto de muchas oraciones y esfuerzo de varios años. Ya la segunda Madre General, Madre Marta Vintrova, buscó la posibilidad de iniciar el proceso de beatificación. Sin embargo, debido a la situación sociopolítica, solo fue posible realizarlo muchos años después. Luego de haber examinado las conclusiones de la Comisión Histórica y censores teológicos, el Padre Obispo constató que no existía ningún obstáculo en contra de iniciar el proceso de canonización de la sierva de Dios, la Madre Rosa Wojciechowa.